Bienvenidos aquí a nuestro programa Tu Deuda, Nuestra Solución. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de la prescripción de las deudas, de la prescripción de las obligaciones. Y para tratar el tema del día de hoy, entonces tenemos con nosotros al doctor Christopher Piedradita. Bienvenido, doctor. Doctora Daniela, como siempre, un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo vamos a hablar de la prescripción? ¿Por qué vamos a hablar de la prescripción? Bueno, recuerden que estamos en un programa de deudas y las personas siempre cuando van a consultar tema de deudas nos preguntan o dicen, o sea, aseguran de la siguiente forma: es que esa deuda ya tiene más de 10 años, es que esa deuda ya caducó, confundiéndola muchas veces con el término de prescripción. Algunos un poco más conocedores nos dicen, no, es que esa deuda tiene 10 años, esa deuda ya prescribió, yo necesito es que usted me le haga la solicitud para la prescripción. Bueno, para resolver todas esas inquietudes que las personas tienen de si una deuda prescribe, una deuda no prescribe o qué es la prescripción, pues entonces de esto precisamente es de lo que vamos a hablar el día de hoy. La prescripción es como una especie de sanción, para que ustedes me entiendan, que se le da al acreedor o al titular pues de esa deuda por el no cobro de esa obligación durante un tiempo que le da la ley después de que ya se encuentra vencida, para que realice ese cobro. Si no lo pudo hacer, pues si no lo pudo obtener de forma pacífica, pues lo puede hacer a través de un medio judicial. Y cuando estas personas o entidades, personas jurídicas naturales, dejan pasar este tiempo, entonces se podría indicar o alegar la prescripción. Para redondear, y antes de darle la palabra al doctor Christopher para que nos amplíe un poco más la información, entonces vamos a hablar de que tenemos, por así decirlo, varios tipos de prescripción que van de acuerdo al tipo de deuda. ¿Cómo así que al tipo de deuda? Bueno, cada una de estas tiene una regulación diferente. ¿Qué quiere decir ello? Que si nosotros le debemos al Estado, es decir, que tenemos unas deudas tributarias, como por ejemplo, no sé, los impuestos del vehículo, el impuesto predial, temas con fotomultas, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el Estado, pues estos temas tributarios van a estar regulados precisamente por el Estatuto Tributario. Los artículos que hablan específicamente de esto son el artículo 817 y 818, para que lo tengan en mente. También vamos a hablar de que no solamente están las obligaciones tributarias, obligaciones con el Estado, sino que también tenemos deudas civiles y deudas comerciales. Cuando estamos hablando de deudas comerciales, son las deudas que pues el colombiano de a pie tiene, es decir, la deuda de la tarjeta de crédito, la deuda con el banco, el crédito rotativo, el libre inversión, el de Flamingo, el de Agaval, ese tipo de deudas. Estas van a tener otra regulación distinta, que es el Código de Comercio en su artículo 789. Y cuando hablamos de obligaciones civiles, pues podríamos estar hablando, por ejemplo, son obligaciones entre personas naturales comúnmente, ¿cierto? También puede haber otro tipo de estas obligaciones que se puedan dar, pero normalmente podríamos poner como ejemplo aquí el contrato de arrendamiento, ¿cierto? Entonces aquí vendríamos a tener una regulación distinta que ya viene por el Código Civil, y esta regulación está en el artículo 2536 del Código Civil, que nos va a venir a regular la prescripción de las obligaciones civiles. Cada una de estas entonces va a tener unos términos o tiempos diferentes, a partir de los cuales pues vamos a contar cuándo se nos cumple la prescripción de esa obligación. Es por ello que tenemos aquí el día de hoy al doctor Christopher, porque vamos a hacer un desarrollo para hablar de cada una de ellas. Posteriormente les vamos a explicar cuál es la forma bajo la cual nosotros podemos alegar o solicitar la prescripción, y pues finalmente haremos un pequeño resumen para que ustedes comprendan el tema a la perfección. Doctor Christopher. Bueno, doctora Daniela, seguramente si yo le digo a usted que tengo dolor de cabeza, su respuesta posiblemente sea que me tome un Dolex, que me tome un acetaminofén o algo similar. Esto mismo ocurre con la prescripción. Cuando un tema se vuelve muy generalizado en la sociedad, las personas creen saber a ciencia cierta de qué se trata el tema. Y la prescripción o el tema de la prescripción no es ajeno a ello. ¿A qué estoy haciendo referencia? Muchas personas
creen que el mero paso del tiempo pues ya hace que ocurra la prescripción. Y eso es algo que me dijo un amigo de mi tío, del barbero, del primo que estudia Derecho. Ah, pero siempre sí, siempre mencionan el abogado o el estudiante de Derecho. Correcto. Y siempre la información viene pues allí como a medias, porque a lo mejor sí le dieron una buena información al amigo del amigo del amigo, pero el amigo del amigo del amigo la transfirió como no era y llegó parcializada. Teléfono roto. Entonces, digamos que lo que hay que decir o lo que hay que aclarar es que, como bien tú lo decías al principio, la prescripción se presenta en varios escenarios. Deudas con el Estado, deudas comerciales y deudas civiles. Empecemos a hablar de las deudas más famosas, que son las deudas comerciales, las que generalmente adquirimos con los bancos, con un amigo que me prestó un dinero, en fin. Ese tipo de deudas se suelen garantizar con algo denominado títulos valores. ¿Qué es un título valor? Pues el título valor podrá ser una factura de venta, podrá ser un pagaré, podrá ser una letra de cambio o podrá ser un cheque. Aquí entre todos tienen en común el término de prescripción excepcionando el cheque. Del cheque lo vamos a hablar de último. Pero, ¿qué significa el término de prescripción? Pues el término de prescripción es una institución jurídica que dice que por el mero paso del tiempo, sin que se ejerza la acción por parte de ese acreedor, pues el derecho prescribe, es decir, el derecho se extingue. ¿Al cuánto tiempo se extingue, por ejemplo, un derecho que está inmerso en un título o valor como el que acabamos de mencionar? A los 3 años. Y aquí hay algo paradójico y no es los 3 años desde la mora, sino desde la constitución en mora. ¿Qué significa eso? Que la constitución en mora no es lo mismo que la mora, porque la mora es cuando dejé de pagar y la constitución en mora fue cuando a mí me constituyeron en esa mora, cuando me advirtieron que yo estaba en mora o cuando diligenciaron como tal ese pagaré que estaba en blanco. Bueno, entonces para aclarárselo un poquito mejor a nuestros televidentes, clarificamos, deudas comerciales. Cuando estamos hablando de deudas comerciales, estamos hablando con deudas con personas naturales, entidades financieras, cooperativas, entre otros, ¿cierto? Este tipo de deudas tienen un término de prescripción, como ya lo dijo el doctor Christopher, de 3 años. Cuando habla del tiempo desde que se cuenta, para que usted me entienda más fácil también, no es como lo cree todo el mundo, que es que desde que yo hice el crédito, no, es que no es desde que usted hace el crédito, es a la fecha de creación de la obligación. Es normalmente, ¿cómo la verificas? A través de la fecha de vencimiento, o sea, hay una fecha para el cumplimiento. Ejemplo, yo le firmo una letra de cambio al doctor Christopher. Se la firmé el 10 de agosto del 2022, el año pasado. Es decir, que a hoy yo le tendría que estar pagando al doctor Christopher, por ejemplo, en el 10 de agosto del 2023, el 15 de agosto del 2023, la fecha que coloquemos, ese valor. Entonces, yo le tengo que estar pagando al doctor Christopher a hoy ese valor porque esa fue la fecha de cumplimiento. Y si yo no le pago eso, entonces a partir de esa fecha de vencimiento es que comenzarán a contar los términos de prescripción. ¿Estoy en lo correcto, doctor Christopher? Sí, doctora Daniela, lo que pasa es que hay algo muy preocupante y creo que en esto los abogados tampoco se ponen de acuerdo. Supongamos que este sea el pagaré. ¿Cierto? Y el pagaré, yo le presté a usted el dinero que acabo de decir, voy a suponer que presté 50 millones de pesos y usted me firmó este pagaré en blanco. El problema es que llegada la fecha en la que usted me tenía que pagar, en agosto del año 2023, usted no me pagó. Entonces, a partir de ese momento, usted pues está en mora, porque no me pagó en la fecha que era. Correcto. Pero a partir de ese momento, no comienza a contar el término de prescripción, porque este documentico, que era pagaré, estaba en blanco. Ah, eso en caso de que el pagaré se encuentre en blanco. Que generalmente siempre están en blanco. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de la letra que ya se encuentra diligenciada, en ese caso está la información correcta. A partir del vencimiento de la letra, es decir, o el pagaré, a partir del vencimiento, cuando diga que se tenía que pagar, pero expresamente escrito en el pagaré o en la letra de cambio, a partir de ese momento son 3 años que tiene ese acreedor para iniciar la acción cambiaria. Pero lo normal era lo que usted nos decía, Doc, es que usted hace un crédito con un banco, pues con una persona natural a veces llenan la fecha de vencimiento, a veces no. Pero si usted está con un banco, normalmente el banco tiene un pagaré en blanco con una carta de instrucciones, normalmente está la fecha de creación, la obligación de más, pero queda la carta de instrucciones precisamente para diligenciarla cuando ellos consideren. Entonces ahí no podríamos estar indicando pues que como yo ya dejé de pagar o yo tenía que pagar en esta fecha, entonces
ya me empieza a contar la prescripción. No, esa prescripción va a correr entonces a partir de cuándo, en este caso que tenemos títulos valores en blanco. Ese era el problema que quería plantear, y esto es lo que se ve mucho, digamos, en la realidad, y no debemos desconocer que los temas del derecho no son pacíficos. Hay muchos problemas que se presentan en la interpretación de la norma, pero este es uno de ellos. Resulta que el banco, yo le debía y nunca diligenció el pagaré al momento de la fecha en que yo estaba incumpliendo. Entonces resulta que pareciera ser que ese pagaré nunca va a prescribir porque no se llenó la fecha de vencimiento. Entonces uno dice, venga un momentico, las deudas no pueden ser eternas. Si yo dejé de pagar en el año 2017, por poner un ejemplo, y el banco vino a firmar el pagaré en el año 2023, lo normal y la teoría lo que nos dice es la prescripción comenzaría a contar desde el 2023, fecha en la que se diligenció el pagaré, desde que se hizo exigible pues el pagaré como tal. Yo tengo una teoría diferente, y la teoría es que eso estaría siendo un abuso del derecho por parte de la entidad financiera. ¿Por qué? Porque es que la obligación, este título o valor es un respaldo de la obligación, es una especie de garantía donde se inserta una obligación, pero la obligación principal es ¿cuál? La deuda que yo tenía con el banco. El título simplemente es donde se descarga la obligación, donde se viene a decir cuál es la obligación. Esa obligación principal sí debería tener un término de prescripción. Y como el título es accesorio, es decir, debajo del título hay una obligación, si prescribe la obligación, prescribe el título, pues tendrá que prescribir el título también. Entonces yo manejo esa teoría y digamos podremos estar en controversias, quisiéramos escuchar a otros abogados que tengan de pronto también otras teorías contrapuestas, pero a partir, en teoría, de que se diligencia el título o valor con fecha de vencimiento, a partir de esa fecha se empiezan a contar los 3 años, con las salvedades que acabo de explicar. Entonces vamos a poner un ejemplo. Pero le voy a dejar el ejemplo antes de irnos a la pausa comercial y cuando regresen vamos a resolverlo. Entonces, el ejemplo es una persona que tiene una deuda hace 6 años, la dejó de pagar hace 6 años y tiene un título valor en blanco. Ahí les dejo la inquietud, ahorita la resolvemos cuando regresemos de la pausa comercial a este programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Al aire, Canal CNC en Medellín. Noticias, tecnología, música, tendencias, moda y eventos en un solo lugar. Conéctate y darle clic aquí. Agobiado por las deudas en Colombia, el proceso de insolvencia económica es una solución a ello. Aquí, en Canal CNC, vas a encontrar toda la información legal en cuanto a eliminación de reportes negativos, proceso de insolvencia económica e inclusive temas de embargo con invitados cada semana. Así que sintoniza Canal CNC en este programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Me dicen el señor de las noticias y me han encomendado una misión, contarles a ustedes al mediodía de las cosas que pasan aquí en la tierrita, en el pueblo mío que está en la montaña, así que, oído pueblo. Hemos regresado aquí a nuestro programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Vamos a resolver la inquietud que habíamos dejado antes de irnos a esta pausa comercial, que fue cuándo le prescribe entonces la deuda a una persona que, por ejemplo, llega a consulta y dice que tiene una deuda que no paga hace 6 años. Doctor Christopher. Bueno, entonces en ese caso, ¿cómo haríamos? Lo primero es revisar el título valor, ¿cierto? El título valor puede ser un pagaré, una letra de cambio, etcétera. Lo normal que utilizan en las entidades financieras son pagarés en blanco con cartas de instrucciones. Digamos que esas cartas de instrucciones puede que digan cuándo se debe diligenciar el pagaré, puede que lo digan, como puede que no lo digan. Si la carta de instrucciones dice, por ejemplo, que el pagaré se debe diligenciar al momento en que la persona ingrese en mora y no se diligenció, entonces se están inobservando las instrucciones y eso puede ser algo a favor del deudor. Por supuesto. Pero si la carta de instrucciones, que es lo que estoy viendo últimamente que ocurre mucho, no dice cómo se debe diligenciar o cuándo se debe diligenciar los espacios en blanco del pagaré, la pregunta es, entonces, como el banco no tenía una orden, unas instrucciones que le dijera cuándo debía diligenciar el pagaré. Una carta de instrucciones sin instrucciones.
Exacto, una carta de instrucciones parcializada, que no dice cuándo debe llenar lo más importante, que son los espacios en blanco. Entonces uno ahí dice, listo, si no decía, entonces queda arbitrio ¿de quién? Pues del acreedor, y el acreedor puede diligenciar ese pagaré en blanco con la fecha de vencimiento pues cuando quiera, con el fin de que no le opere la prescripción. Queda abierta. Ahí es donde yo digo que no estoy muy de acuerdo con esas actuaciones, que eso puede ser un abuso del derecho, porque esa deuda de, por ejemplo, de esa tarjeta de crédito, de ese libre inversión, etcétera, de esa compra de cartera, de ese vehículo, no puede permanecer allí en el término indefinidamente sin que prescriba, porque es que todas las deudas en Colombia prescriben, absolutamente todas las deudas tienen que prescribir. Y en ese orden de ideas, si la entidad financiera le dio por diligenciarla a los 10 años y le hizo la cesión de esa, o le hizo el endoso de ese pagaré a una agencia de cobro, a una casa de cobranza que se la compró, y esa casa de cobranza empezó a los 10 años a hacer el cobro, entonces una deuda que se supone debía prescribir a los 3 años, a los 5 años, ya explicaremos los términos, entonces nunca prescribió, porque nunca se diligenció el pagaré, sino en 10 años después de que yo debía. Yo creería que esto no debería ser así. Bueno, realmente es una percepción general, pero usted y yo sabemos que una cosa es el deber ser y el ser y lo que realmente pues dicta la norma. Entonces pues, nosotros nos tenemos que aprender es a mover, como dicen, con lo que hay. Y en el ejemplo que nosotros colocamos, pues como dice el DOC, hay que identificar primero en qué estado se encuentra ese título o valor, si tiene un llenado o no. Si está lleno, entonces contaremos los términos de prescripción. Si es una deuda comercial de 3 años, si no está lleno, entonces pues podrán seguir con el cobro inicialmente pues de la obligación, a menos que esa carta indique que se debe haber llenado en otro momento. O en su defecto, pues la persona podrá buscar otros métodos que no necesariamente son la prescripción para agotar esa deuda. ¿A qué vamos a pasar acá? Y es importante, las personas muchas veces dicen o indican, venga, es que esa deuda ya prescribió. Partamos del ejemplo, digamos que ya verificamos si la deuda se encuentra prescrita. ¿Cuál es el paso a seguir para que esa persona solicite la prescripción? Porque no es como llegan los deudores a indicarle a uno, no, es que hágame un derecho de petición, pero es que un derecho de petición no funciona con una obligación civil y no funciona con una obligación comercial. Quien debe declarar la prescripción de la obligación es un juez. ¿Cuáles son las dos formas, doctor Christopher? Bueno, doctora Daniela, aquí lo primero que hay que advertir es que las declaraciones que se hacen deben ser judicialmente. Correcto. Una entidad financiera, una persona natural, no son entidades o no son personas aptas para declarar una situación jurídica o un fenómeno jurídico como el de la prescripción. No son ellas quienes deben declarar eso, como sí ocurre, por ejemplo, con las entidades administrativas, correcto, que son jueces y parte. Ellas mismas se cobran y inician los cobros coactivos y son las mismas que sacan las resoluciones y demás, y por eso ante ellas sí podemos solicitar a través de un derecho de petición la prescripción. Derecho de petición para prescripción, recuérdenlo, a las deudas tributarias, las deudas con el Estado y los temas con el Estado, al ser regulados por el derecho administrativo, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, ante esto sí podremos hacerlo a través de derecho de petición, diferente a las deudas civiles y a las deudas comerciales, las cuales deberán ser declaradas por un juez, y hay dos formas de hacerlo. Cuéntanos, doctor Christopher. La primera forma es revisar si estamos siendo demandados. Si nosotros somos demandados, y esto ya está explicado en otros programas que tenemos aquí en el canal, lo primero es contratar a un abogado y recordar que existen unos términos, unos tiempos para dar respuestas a demanda. Si se vencen esos términos, ya no hay nada que hacer. Pero dentro de esa demanda que me están a mí interponiendo, que me están demandando en calidad de deudor, yo a través de un abogado puedo excepcionar la prescripción. Y el juez tendrá que declarar la prescripción si ya se cumplen pues los términos para declararla. Esa es la primera opción. Y la segunda opción es, si yo todavía no he sido demandado, pero ya han pasado muchos años con esa obligación y me mandan mensajes, me hacen llamadas, etcétera, yo puedo demandar esa deuda como tal ante un juez de la República para solicitarle que sea él quien declare la prescripción. Entonces aquí se cambian los roles. Correcto. En uno yo soy el demandado y excepciono, y en el otro yo soy demandante y pido que se declare la excepción, y pido que se declare la prescripción como tal. Hay un problema, doctora Daniela, no sé usted qué opina. El problema es el siguiente: si yo demando como tal el término de prescripción de una deuda,
pues evidentemente el banco, la entidad financiera, la cooperativa, etcétera, el que sea, se va a entrar a defender, a decir que no ha existido la prescripción. Y como todo proceso jurídico tiene un riesgo, puede que por el mero hecho de yo ponerme a solicitar la prescripción, antes de solicitar la prescripción me revivieron la deuda por alguna situación jurídica que ocurrió al interior del proceso. Esto puede llegar a suceder, no estoy diciendo que suceda, pero ¿usted qué opina? Me gustaría conocer su opinión. Bueno, respecto a mi opinión, yo diría que antes de embarcarnos en hacer una solicitud de prescripción de una obligación, usted debe tener su tema claro, es decir, usted debe tener copia de ese título diligenciado para verificar que se cumpla con los requisitos para la solicitud y como que tener todas las pruebas suficientes para usted irse con el mayor porcentaje de seguridad, porque es que los abogados ejercemos una función y prestamos el servicio no garantizando el éxito precisamente porque somos de medios y no de resultados, pero hacemos todo lo que esté en nuestras manos, entonces es por ello que pues tratamos de tener el máximo porcentaje en probabilidad de éxito para un proceso. ¿De qué nos fiamos nosotros? De la información que nos brindan ustedes como clientes, ustedes como deudores, pero nosotros no tenemos conocimiento, por ejemplo, si posterior a eso usted hizo otro tipo de negocio jurídico con la entidad. Y ahí entonces sí estaríamos hablando de que puede que las condiciones inicialmente pactadas o demostradas hayan cambiado. Es que imagínese usted que lo contraten, que lleguen a la oficina y contraten a cualquiera de los abogados para que inicie un proceso para la prescripción y todos estamos muy contentos yendo al juzgado, presentamos la demanda y estamos muy felices. Cuando de un momento a otro la entidad a la que le debemos llega y dice, un momentico señor juez, interrupción de la prescripción porque nuestro querido cliente firmó un acuerdo de pago. Nunca nos lo informó, nunca dijo absolutamente nada y ¿cómo quedamos nosotros? Maniatados ante esa situación. O supóngase usted que el cliente dice, no, yo sé que le debo a ese banco hace muchos años, 20 años, y en el proceso llegan y muestran el pagaré con fecha de diligenciamiento hace un año, como lo explicaba ahorita, que ha pasado mucho tiempo. Ese tipo de procesos son procesos riesgosos, donde puede pasar alguna situación. No estamos diciendo que no se haga, estamos diciendo que si se va a hacer, como lo indica la doctora Daniela, tiene que haber mucha claridad en la información para saber si efectivamente sí está o no prescrita esa deuda. Listo, Doc. Entonces aquí ya vamos a tener en cuenta es recordar que tenemos varios tipos de obligaciones y de acuerdo al tipo de deuda que tengamos vamos a tener unos términos de prescripción. Si son tributarias, inicialmente son 5 años. Cuando hablamos del tema pues de fotomultas, comparendos y demás, puede estar variando entre los 3 años si no hay mandamiento pues ejecutivo. Recordemos que estos temas se mueven por jurisdicción coactiva, entonces obviamente se hacen a través de resoluciones y demás. Cuando estamos hablando entonces de los temas comerciales, vamos a hablar de que son 3 años y cuando estamos hablando de los temas civiles podemos estar andando por alrededor de los 5 a 10 años, ¿correcto? Sí, digamos cuál es la diferenciación con un tema civil como tal. El tema civil, lo que dice la norma es que pues el proceso ejecutivo tiene un término de prescripción de 5 años y que el proceso ordinario tiene un término de prescripción de 10 años, ¿cierto? Entonces no es que sean 15 años como tal, sino que dice que una vez ocurrida la prescripción del proceso ejecutivo, le quedarán 5 años más para demandar ante un proceso ordinario. El tema es que esto casi no se ve, o sea, debemos ser sinceros, una entidad financiera a la que nosotros le debamos, una entidad financiera no, una persona natural a la que nosotros le debamos, porque entidades financieras se rigen con títulos, valores, como ya lo explicábamos, una persona natural a la que le debamos civilmente, sí, por ejemplo, cánones de arrendamiento, que es el ejemplo por excelencia. ¿Qué dice la norma? Ese acreedor, ese arrendador al que yo le debo, tendrá 5 años para iniciar un proceso ejecutivo con base en el contrato. El contrato es un título ejecutivo, no es un título valor. El título valor son los que la norma dice, pagaré, letras de cambio, cheques. En este caso, el contrato de arrendamiento es un título ejecutivo. ¿Por qué? Porque contiene en él una deuda clara, expresa y exigible y proveniente de su deudor, de acuerdo por allá al artículo 422 del Código General del Proceso. Pero no es un título valor, por ende, para que el acreedor pueda demandar ese contrato, tendrá 5 años para presentarlo ante el juez. ¿Sabe cuál es una situación similar? Estuve indagando, pues,
indagando sobre el tema. Por ahí la gente también pregunta por el tema de cuándo prescriben los servicios públicos domiciliarios, cuando usted de pronto no ha pagado en algún momento pues los servicios, ¿cierto? Y resulta que pasa lo mismo que explicaba el doctor Christopher. No son un título valor, esa factura de servicios públicos es un título ejecutivo y por tanto pues tiene una prescripción diferente que viene a ser de 5 años. Es correcto. Entonces hay que identificar, si usted quiere alegar o solicitar la prescripción de una deuda, es indispensable que usted primero identifique de qué tipo es la misma y que tenga toda la documentación o la solicite a través del derecho de petición, que recordemos que podemos solicitarla para que usted lleve la información a su abogado y verifiquemos de acuerdo a la situación a la que se encuentre si está demandado y es posible excepcionar una prescripción o si no lo está y es posible iniciar un proceso solicitando la declaración de la misma. Esperamos que este programa del día de hoy les haya gustado. Vamos a tener muchísima más información. Recuerden que es un espacio un poco corto para plantearles temas que generalmente pues tienen muchísimo más contenido. Doctor Christopher, muchas gracias por acompañarlos el día de hoy aquí en este programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Bueno, un saludo para todos, como siempre muy agradecido y hasta una próxima ocasión. Así será. Nos vemos en un próximo programa.